Bueno, estamos en vivo, creo ya. Ya está esto en vivo. Vamos a esperar un ratito que se conecte la gente. Esta noche vamos a hablar del coronavirus. Coronavirus. Voy a cerrar acá. Vamos a hablar del coronavirus, que parece una desgracia, que parece una tragedia, pero está lejos de eso. Todo lo contrario, todo lo contrario. Hola Lu Chacha, Lu Chacha, ¿cómo estás? Bien, bueno, vamos a hablar del coronavirus. Y vamos a empezar a meter como varias cositas. Nos vamos a poner ahí heavy con la información. Hola Jessy, ¿cómo estás? Se van sumando. Bien. Bueno, hay que empezar a entender varias cosas para entender el coronavirus. El coronavirus no es una desgracia, una tragedia, algo, una maldición de Dios que nos mandó acá y que estamos sufriendo. No, en absoluto, no tiene nada que ver con eso. Hay que entender este punto. Absolutamente todo lo que... Jessy Cele, ¿cómo están? Ahí, Kiko y Carlos, siempre están juntos ustedes. Hay que comprender que absolutamente todo lo que existe tiene una raíz vibracional, ¿sí? Estamos hechos de átomos. Todo lo que existe, esta materia, son átomos muy comprimidos que hacen esta materia densa, ¿bien? Somos vibración. Y somos una vibración bastante, obviamente, densa, 3D, física, lo podemos tocar, ver. Pero hay otro tipo de vibraciones y otro tipo de cosas que generan otro tipo de cosas. Las emociones también son vibración. Y nuestras emociones, por lo general, todavía en el ser humano, son muy densas las emociones del ser humano. El ser humano tiene un montón de miedo, el ser humano tiene todavía un montón de emociones densas dentro de sí mismos, que aún no entiende y no tiene la conciencia de que simplemente experimentándolos se liberan, y se libera tanta densidad, tanto miedo, tanta vida pesada, tanto sufrimiento, tanto caos, tanto vivir desde este lugar de que todo parece ser un esfuerzo. ¿Bien? La raíz vibracional de esa manera de vivir del ser humano tiene que ver con que el ser humano todavía no es tan consciente de que esa vibración emocional densa, interna, que no quiere sentir, que quiere evitar sentir a toda costa, es la que está produciendo la realidad que vemos. ¿Bien? Entonces, eso como por una parte. Hola Luciana, ¿cómo estás? Eso como por una parte. Bien, hay que entender, absolutamente todo lo que nosotros vemos y todo lo que se produce en nuestra vida tiene una raíz vibracional. El coronavirus tiene una raíz vibracional. ¿Qué pasa? Este momento de la historia de la humanidad completa, bien, nos vamos a poner bien profundos acá. Hola Clau, ¿cómo estás? Nos vamos a poner bien profundos acá. Este momento de la historia de la humanidad es un momento clave porque la humanidad completa, nosotros todos como especie, bien, estamos dando un salto evolutivo. Nos estamos como de alguna manera empezando a transformar en una especie que está mejor. Está como más copada, ¿no? Que está como que ya no vive tanto desde una densidad o desde cosas tan pesadas. Hola Julio Nasif, tanto tiempo Julio Nasif. Nosotros como seres humanos, como especie, estamos empezando a transformarnos de alguna manera... Hola Pablito, querido, cuñado. Estamos empezando a transformarnos en una especie con una mayor conciencia, de alguna manera. Estamos empezando a entender cosas más profundas acerca del ser humano y de la vida misma, ¿no? Es por eso que está el boom de todas las cosas, de espiritualidad, de millones de cosas, ¿no? Que hoy en día vos entras en Instagram y está lleno, pero absolutamente lleno de terapias, de cosas para profundizar en el ser humano. Bien, porque el ser humano, la conciencia colectiva del ser humano está buscando
entenderse, comprenderse de una manera más profunda para vivir, para dar ese salto cuántico, que es algo que se nombra mucho, este salto cuántico, ¿no? Para transformarse en otra cosa, para dejar de vivir en este caos. Pero ¿qué pasa? Cuando el ser humano empieza a tener esta conciencia de observarse internamente y de decir, ok, no la estoy pasando bien, no la estoy pasando bien, se produce caos. Porque el ser humano, venimos como de un sueño, de un largo sueño, venimos viviendo de una manera bastante automática, bastante robótica, ¿no? Y de repente, ahora tenemos mucha conciencia, nos estamos empezando a dar cuenta de un montón de cosas. Pero ¿qué pasa? Eso genera caos. El caos es el principio, es la puerta de apertura a algo nuevo. Porque si yo quiero que algo cambie en mi vida, necesito que haya caos para que eso que yo creía que estaba sucediendo se desacomode y haya lugar para algo nuevo. Bueno, eso es el coronavirus. El coronavirus es simplemente una excusa que está encontrando el planeta Tierra, ¿bien?, para evolucionar. ¿Qué hace el coronavirus? Nos da cagazo, nos da mucho miedo. ¿Por qué? Porque de repente nos encontramos a la muerte, por ejemplo, muy de cerca. De repente todo lo que se ve en las noticias es muerte, muerte y más muerte. Y el coronavirus, la excusa del coronavirus es que vemos muerte. O sea, es ver cómo de repente se empieza a morir un montón de gente y cómo yo me puedo enfermar de coronavirus, me puedo morir, ¿no? Y nos hace encontrarnos de repente con algo mucho más profundo. Entonces, lejos de ser una desgracia el coronavirus, es nuestra oportunidad de despertarnos y darnos cuenta de que en realidad lo que está pasando en el mundo es que está aflorando toda la caca, toda la mierda y todo eso que el ser humano como especie vino guardando, tapando y escondiendo abajo de la alfombra. De repente sale a la luz. Y como sale a la luz, gracias a, por ejemplo, el internet, vemos como el internet, por ejemplo, que es una bendición el internet porque nos permite tener información de todo a todo momento. El internet no te permite ocultar demasiada información, se sabe todo al toque, así. Entonces, cuando encontramos este caos a partir del coronavirus, porque como vuelvo a repetir, es una excusa, encontramos todo este caos y de repente nos damos cuenta que hay un sistema político que no está cumpliendo su función y que tiene carencias, falencias, fallas por todos lados. Vemos un sistema económico que claramente es lo que es. No me gusta, no vamos a poner ni bueno ni malo, es lo que es. Bien, es un sistema económico en el que algunas personas tienen mucho, otras tienen poco. Pero esto no es ni bueno ni malo, es un estadio de conciencia al que estamos despertando. Bien. Entonces, ¿cuál es la raíz vibracional del coronavirus? Despiértense. Como humanidad, despiértense a cosas más profundas. ¿Qué pasó? Coronavirus, pin, todos a casa. Cuarentena, nos vamos a casa, se para la manera en la que venía siendo la vida. Se frenó, o sea, de repente todo eso que creíamos que era la vida ya no es más. Y nos empezamos como diríamos en Córdoba, se nos llenó el culo de preguntas. Como diciendo, ¿y ahora qué hago con mi vida? Y me empiezo a dar cuenta de que vivía muy en automático, que llevaba mi vida demasiado en automático, que era levantarme a las 8 del baño, ir a trabajar, volver a casa, Y de repente este frenaje que a causa del coronavirus tenemos que hacer nos lleva a mucha introspección, bien, a observarnos mucho, a observarnos cómo nos relacionamos y a observarnos que en realidad todo no estaba tan bien como creíamos. Simplemente estábamos sleepy, dormidos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando de repente se frena el mundo, entre comillas, por esta pandemia, nos mandamos todos adentro de casa, nos empezamos a autoobservar, nos damos cuenta de un montón de cosas de nosotros mismos. Cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Hay A o B en este movimiento.
hay dos formas de moverse frente a este caos que estamos viviendo. Uno es, le encuentro la vuelta, o por lo menos abro la cabeza a que, bueno, la verdad que no sé hacia dónde se está yendo este mundo, pero vamos, le damos, qué sé yo, ¿no? Esto es un movimiento inconsciente, no es algo que hacemos tan conscientemente. Ya vamos a ir explorando mejor y por favor háganme preguntas, porque yo a través de las preguntas y de los cuestionamientos puedo bajar más a tierra esto que les estoy diciendo. Así que vayan haciéndome preguntas también. ¿Qué pasa? Inconscientemente, las almas, porque nosotros, más allá de esto que somos, nuestra personalidad, nuestra mente racional, somos un alma. Y somos un entramado energético, bien, ahí les explico bien de qué se trata. Somos un alma, un entramado energético que nos hace únicos en la Tierra. Vos no sos igual a absolutamente nadie en la Tierra. Y ese es tu entramado energético particular, bien. Entonces, sos ese entramado energético, más que tu alma, más que tu mente, y que tu racionalidad, y tu intelecto, y tu razón, ¿sí? Tu personalidad. Entonces, esta alma, que es algo más profundo, dice, ok, estoy lista para vivir este nuevo mundo. Y ese es un movimiento inconsciente, no es algo que hacemos desde acá, desde la mente. Y hay otras almas que dicen, yo este caos no me lo banco. Vamos hasta ahí. Estas almas que dicen, este caos no me lo banco, ya viví suficiente, desencarnan del cuerpo. Y se mueren. Dejan de existir en este plano físico, ¿bien? Por eso hay un montón de gente que se está muriendo, literalmente, que fallece, pero fallece por una lección más profunda e inconsciente, es decir, ya viví lo que tenía que vivir. Y fíjense cómo el coronavirus, ¿qué afecta? A gente mayor, a gente que ya tiene una experiencia de vida, que ya tiene un montón de estructuras, ya tiene un montón de experiencias de alma transitada, y ya no es tan flexible al cambio y a las transformaciones. Entonces dijo, hasta acá está bien. Eso es lo que dice el alma. ¿Bien? Hasta acá está bien. Entonces, volveré en otro momento. O viviré en otro plano de existencia. Y se va. Y hay otras almas, seguramente como las de ustedes que están escuchando esto, que dicen, ok, estoy preparado para vivir ese salto cuántico, esa expansión de conciencia. Estoy lista como alma y como ser, estoy listo para vivir en un nuevo mundo. He aquí la explicación de por qué no se mueren niños, o son realmente muy muy poquitos los niños que se mueren, los jóvenes que se mueren. ¿Por qué? Porque son almas que eligieron venir en este momento particular de la historia de la humanidad a experimentar este cambio, este salto cuántico que estamos viviendo todos como seres humanos, bien, como especie. Entonces, el coronavirus lo único que va a hacer es sacar a la luz todo el miedo que existe. ¿Qué es lo que ves hoy? Sí, ya sé que te dio miedo, Luz, y vos tenés miedo por todo, pero bueno, acá viene el punto. Acá, esto te va a dar un poco más de calma. Ya después que la conozco, Luciana. ¿Qué pasa? ¿Bien? Mi vida. ¿No se quiere ir tu alma? ¿Sabes por qué no se quiere ir tu alma? Porque estás acá haciéndote preguntas. Si tu alma se quisiera ir, ya te hubieras ido. Bien, pero no hay que asustarse. Porque vamos, no, ves, ya lo estás diciendo. Ya vamos a bajarlo un poco más a tierra. Si vos te estás haciendo un mínimo cuestionamiento acerca de la vida, las almas que se van son esas almas que están sentadas frente al televisor. Son este tipo de almas, que están sentadas frente al televisor, viendo las noticias todo el día y diciendo, la vida es una mierda, la vida es una mierda, el mundo se está yendo al tacho. Y que no tienen en absoluto ningún tipo de intención de mejorar. Entonces, como se está produciendo este salto vibracional de la Tierra, estamos mejorando como humanidad, ese tipo de vibración que carga esa alma ya no va a seguir en la Tierra. Probablemente vuelva más adelante, cuando haya otro tipo de condiciones para que esa alma vuelva. Pero es mucho más complejo. Vamos a bajarlo más a tierra, porque si no nos vamos muy lejos.
¿Qué pasa? El coronavirus saca a la luz absolutamente todo el miedo que hay. Pone en manifiesto el miedo que tenemos a un montón de cosas. Si ustedes se ponen a fijar, absolutamente todo lo que no nos permite vivir en plenitud, en abundancia, felices, alegres, conectados con el presente, con el disfrute, es el miedo. No es otra cosa. Si yo te pregunto a vos, ¿cuál es tu sueño? Hola, Sol. Si yo te pregunto a vos, ¿cuál es tu sueño? O decir, no, a mí me encantaría vivir de esta manera. ¿Y por qué no lo haces? No, por miedo a pim, 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 pim. Take it. Siempre es el miedo. El miedo es una de las vibraciones más densas, es una de las emociones más densas del ser humano. Y el coronavirus lo que vino a hacer es dense cuenta de que tienen mucho miedo seres humanos. Y que el miedo no los está llevando a absolutamente nada. Los está llevando a desconectarse, a desconocerse. No los está llevando a nada. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber disponibilidad. Es como que acá les introduzco otro concepto, el concepto de conciencia colectiva. La conciencia colectiva es como el drive, es la nube. ¿Sí? Es como vamos a internet, subimos algo a la nube y de repente está disponible para toda persona que tenga una computadora. ¿Bien? La conciencia colectiva es como esa nube, esa gran nube que tiene el ser humano, ¿no? Entonces, empieza a ver en esa nube, de repente, hay muchas almas que están viviendo en este momento de la Tierra, incluida ustedes, ¿no? Ustedes, yo, almas que están diciendo, che, se puede vivir de otra manera, capaz que no hace falta tener tanto miedo, se puede vivir de otra manera, ¿no? Y se encuentra un contraste muy grande con la gente que opina absolutamente lo opuesto, ¿no? Pero bueno, el hecho de que vos estés ahí y yo esté acá y estemos abriéndonos a nuevas realidades, a nuevas formas de ver el mundo, hace que esa información automáticamente se vaya a la nube llamada conciencia colectiva. Y que una persona que esté en China, de repente, está así y se le ocurre una idea. Se le ocurre una idea acerca de cómo cambiar algo. Y transforma su vibración, transforma su conciencia y así nos vamos como interconectando. Estamos todos conectados, bien, a través de esa red de conciencia colectiva. Entonces, tenemos todos la posibilidad en este momento particular de la historia de la humanidad, de dar ese salto cuántico de conciencia a comprender cosas que son más profundas, a liberar la densidad del miedo y darnos cuenta de que cumplió su ciclo. Esa forma de vivir cumplió su ciclo. Ya no es necesario vivir desde el miedo. Ya no es posible, de hecho, vivir desde el miedo. Porque si vos vivís desde ese lugar, te estancás, te frenás y querés algo mejor. Y si vos tenés el más mínimo deseo, por más que hoy estés cagado, cagada de miedo, ahí va, acá va Luciana un bálsamo de paz a tu mente que es súper volátil y piensa tragedias todo el tiempo. ¿Cómo te quiero? Igual esto es algo muy humano. Si nosotros nos estamos cuestionando mínimamente de que se puede vivir de otra manera, es porque nuestra alma está preparada para vivir de otra manera. ¿Bien? Es así de sencillo. Y estamos muy llenos de miedo, y estamos súper, hiper, mega llenos de miedo, pero estamos siendo conscientes de que tenemos miedo. Si yo soy consciente de que tengo miedo, tengo la posibilidad de transformarlo. Hay gente que no es consciente ni que tiene miedo, ni que tiene amor, no tiene conciencia de nada, de absolutamente nada. Por lo tanto, elige irse. Pero esto es a nivel inconsciente, a nivel álmico. Por eso, Lu, quédate súper, súper, súper en paz, porque estás haciendo un laburazo encima. Se te estás abriendo, estás en otro plano vos. Te estás súper abriendo a otro tipo de vida, ¿bien? Pero entonces, mis amores, esta es la raíz vibracional del coronavirus. Es una oportunidad de poner amor y luz
donde por miles de años, vamos a poner, sí, por muchos años, ha habido oscuridad y mierda tapada. Es como que de repente se abrió la cloaca y tenemos la posibilidad de ver todo eso que no nos impide vivir de una manera más, más disfrutable. Porque la vida más allá del miedo es bellísima. O sea, la vida más allá del miedo es vida. La vida desde el miedo es supervivencia, es querer controlar todo el tiempo las cosas para no sentir. Y ahí no hay vida. Y eso es lo que yo les vivo diciendo. Bien, eso es lo que yo les vivo queriendo transmitir con respecto a que hay que sentir, hay que animarse a simplemente sentir, de que sanar, ser uno mismo, el despertar de conciencia, el despertar espiritual, el nombre que quieran ponerle, se trata de aceptarme al 100% en lo que estoy siendo. Y estoy siendo amor y estoy siendo miedo, estoy siendo luz y estoy siendo oscuridad. Pero si yo quiero solamente ver la luz, quiero ver solamente el amor, y quiero ver solamente todas las cosas bonitas y las cosas malas me parecen una injusticia, me gustaría extirpármelas, y me pongo en papel de víctima, no cambia una mierda, porque estoy rechazando esa parte de mí, y ahí no hay amor, hay más miedo. Esto es un movimiento que se va produciendo de a poco. Es vibracional. Si quieren indagar a full, hagan Al fin te encuentro. Acá hay muchos de los chicos y las chicas que están haciendo ya el curso Al fin te encuentro. Tuvimos una sola clase, mañana tenemos la siguiente, y ya están empezando a entender cómo es que nosotros, como individuos, estamos creando la realidad que vivimos, y que no es el mundo que vivimos, el mundo que yo veo afuera lo que me afecta a mí, lo que me genera a mí una diferencia, ¿no? Pero ese es el movimiento, hay que aprender de a poco, ¿bien?, a tomar conciencia acerca de que yo soy el creador, la creadora de mi propia realidad, y no desde el concepto, porque este concepto te lo repite cualquier persona, porque yo la entiendo. Bien, hay mucha gente entendiendo cosas, pero no teniendo conciencia profunda. Y eso se nota en la vibración. Esta gente a la que te dice, no, porque todo es... porque yo creo mi realidad y soy el creador de mi realidad. Y a vos no te cierra por ningún lado cuando la escuchas a esa persona. Porque en realidad te lo está diciendo desde el intelecto y desde la mente, pero no tiene una conciencia profunda de cómo es que está generando su realidad. Y de hecho, si vos le preguntás a esa persona cómo vive, y su vida es un caos. Entonces, este es un movimiento vibracional, hay que ir tomando conciencia de a poco. Cuando yo empiezo a tomar conciencia de que soy el creador de mi propia realidad, se empieza a mover mi mundo y se empieza a transformar mi mundo. Y de repente deja de haber tanto caos. Porque no estoy resistiendo y peleando con el exterior, sino que empiezo a quedarme cada vez más quieta, observando y diciendo, epa, todo esto que yo estoy viendo, lo estoy creando yo. Empezamos a tomar conciencia profunda, ¿no? Porque en principio siempre tenemos entendimiento, y es el primer paso para tomar conciencia, es el entendimiento desde la razón. Pero si yo me quedo desde el entendimiento de la razón, no se produce una transformación de vibración real. Bien, nos vamos a seguir sintiendo mal. Yo me puedo entender todo, puedo ser la persona más racional y llena de millones de libros y de conocimiento, pero no tener una conciencia y una vibración real y profunda acerca. ¿Por qué? Porque necesito, además de entender, experimentar. El primer paso es comprender cómo funciona el juego, y el segundo paso es empezar a jugarlo. Y cuando yo lo empiezo a jugar, empiezo a tomar conciencia y a anclar esa información en mi vibración. Y ahí es donde se empieza a transformar mi realidad. ¿Bien? Es por eso que es importante empezar a, justamente, hacer este movimiento. Y el coronavirus lo que nos está diciendo es, justamente, están preparados y preparadas para ver más profundo. Están preparados y preparadas para ver más allá del miedo. Están preparados y preparadas para realmente dar un salto cuántico y vivir como una humanidad
como una especie más evolutiva, más evolucionada, que no se matan unos a otros por un pedazo de pan, que si vos sos de izquierda y derecha no te mato, que si a vos te gusta el rojo y a mí el azul no nos cagamos a puñetes. Eso es realmente muy primitivo. Y eso nace de creer que yo estoy separado del otro. Bien, y nace desde este lugar muy mental, y eso es lo que estamos tomando conciencia. Conciencia de unidad, de que todos somos uno, y verdades más profundas hacia el fin de encuentro. Yo le voy a tirar el chivo todo el tiempo. Hagan el fin de encuentro y van a aprender todo esto, y van a tomar conciencia real. Pero justamente estamos despertando a una humanidad más consciente, una humanidad que ya no vive desde la necesidad, desde la carencia, desde el miedo y desde un juego tan chiquito y peleándome por boludeces. Es una humanidad que disfruta, que vive desde lugares mucho más amorosos, que transforma ese miedo poniendo amor. No lo niega el miedo, no lo niega, no dice no existe el miedo, somos luz, somos amor. No, lo mira, lo abraza, lo siente, y a base de eso se transforma. ¿Bien? Esto no es algo que va a llevar 5 años. No, va a llevar obviamente un proceso. Vamos a ver cambios, vamos a ver como reflejados en la realidad tangible, en el 3D, en esto, en la materia, lo vamos a ver cambios realmente muy muy concretos de acá a 100 años. Vamos a decir, mirá, en esto se transformó el mundo, ¿no? Pero bueno, para no irnos tan lejos y que sientan un poquito más de paz, que su ego y su mente tomen un poquito más de paz. 2030 ya este mundo va a ser algo muy distinto, ya van a haber un montón de estructuras cambiadas y ya va a estar súper encaminado. Astrológicamente, esto no tengo certeza, ¿no? Pero astrológicamente se pueden llegar a hacer cálculos de que para el 2023 el coronavirus ya va a ser algo del pasado, ya va a ser como, bueno, ya está súper controlado. Lo que va a quedar es obviamente la evidencia de un sistema social, cultural, político, económico y un montón de cosas que está perdiendo aceite por todos lados y que hay que empezar a reestructurarlos. Pero ya desde esta conciencia más elevada de que estamos para algo mejor, estamos para vivir algo más, más evolucionado. A ver, voy a ir leyendo sus preguntillas. Claro, la pregunta podría ser, ¿somos conscientes de nuestros medios, de eso que hoy nos está pidiendo ser consciente? Claro, y es importante hacerse esta pregunta y no buscar respuesta, simplemente observar qué siento. Porque ya las respuestas no van a venir tanto de lo que yo pueda incorporar desde el intelecto, sino desde lo que yo siento, porque yo ya estoy conectado a esa red de conciencia. Y la famosa, esta frase de las respuestas están en tu interior, es porque realmente están en tu interior. Pero tenés que salir del juego chico de la mente, de querer incorporar a través del entendimiento, e irte de a poco en este proceso de empezar a sentir. Cuando yo empiezo a sentir, y me animo a sentir lo que sea que tenga que sentir, empiezo a recibir información de esta conciencia colectiva, esta conciencia más elevada, ¿bien? Empiezo a recibir esas respuestas en mi interior y empiezo a tener un entendimiento más profundo de las cosas. Pero esto es algo que se produce de manera natural, no es algo que tengamos que forzar. La idea de que tenemos que forzar y hacer esfuerzo para conseguir las cosas y ya tenemos que hacer esfuerzo para sacar las respuestas de nuestro interior, tiene que ver con nuestra mente y con nuestro ego, que todavía no tiene la conciencia de que puede vivir de otra manera. ¿Bien? ¿Cuándo se produce esa transformación de vibración? Chino, hermosa pregunta. Esa transformación de vibración se produce cuando me permito sentir. ¿Qué pasa? La transformación de la vibración que hoy está haciéndose manifiesta es la vibración del miedo, que es una vibración densa, es una vibración que no produce cosas agradables, por decirlo de una manera, porque no es ni positiva ni negativa, simplemente es, y nos está mostrando una posibilidad de evolución. Entonces no es algo malo, entonces no es algo que tenemos que eliminar el miedo. Eso lo voy a repetir muchas veces siempre. Pero cuando yo me permito sentir el miedo a la muerte, el miedo a lo que sea que vos le tengas miedo, porque hay un par de miedos que son más profundos, miedo al rechazo, a la soledad, al abandono, que son 3 de los miedos fundamentales, que los vemos en Al fin te encuentro, y si los querés entender más en profundidad,
anótate el curso. Los vamos a ver más chicos, los que están ya haciéndolo, ya lo vamos a ver en profundidad de esto. Cuando me permito sentir todo eso, le pierdo el miedo al miedo. Y cuando yo le pierdo el miedo al miedo, cambia la cosa. Y ahí se transforma la vibración. ¿Bien? Cuando ya me di cuenta, ya sentí el miedo, ya no lo niego más, ya no lo resisto. ¿Y ahora? Ajá, ahí es que se transforma la vibración. Y eso es algo que se siente. Se siente. De repente dejo de sufrir por pelotudeces. Ese creo que es uno de los... Si no lo querés hacer por muchas de las cosas que estoy diciendo, hacelo para dejar de sufrir por pelotudeces. Porque por miedo sufro y quiero controlar y vivo desde un lugar súper restringido. La vida es disfrute, plenitud, abundancia, todas cosas súper agradables. La vida es hermosa, gente. Tenemos que aprender a vivirla. ¿Bien? Estoy de acuerdo, pero ¿por qué todavía hay tanto de primitivo? Todavía hay tanto de primitivo porque sí. Hay tanto de primitivo porque es lo que es, porque estamos despertando. Y no está bien ni mal y no tenemos que apurar y no tendría que ser de otra manera. Porque si no, estamos queriendo todo el tiempo adelantarnos o querer mover fichas y decir, no, esto sí, esto no, esto lo quiero, esto no lo quiero, y no estamos aceptando. Si yo acepto todo tal cual está siendo, se produce, tengo más acceso a sentir, y cuando tengo ese acceso a sentir, estoy liberando emociones densas y estoy mandando información a la red colectiva, a la conciencia colectiva, de que hay una forma distinta de vivir. Entonces, así estamos cambiando el mundo. No es a través de tu acción y de que te sumes que te abras una ONG y que le hagas un montón de cosas de la acción. ¿Puede sumar? Sí, pero lo que más suma es que vos sanes como individuo, porque entonces cuando vos sanás tu vibración densa de miedo, estás dándole información a las vibraciones que están más cercanas a vos de que es posible vivir desde otro lugar. Y no es algo que vos vas a tener que hacer fuerza para que las personas que están a tu alrededor aumenten su vibración y transformen el miedo. Simplemente lo van a sentir. ¿Bien? Está todo buenísimo, ¿o no? No hace falta hacer mucha fuerza. Cada uno encárguese de su propia experiencia y de esa manera está cambiando el mundo, está cambiando el entorno. ¿Querés ayudar a tu familia, a las personas más cercanas que están sufriendo un montón? Ok, transformate vos mismo, vos misma. Transforma tu miedo en amor, transforma todas las cosas que tengas que transformar para que tu vibración aumente. ¿Y qué pasa? Cuando una vibración superior siempre va a hacer que vibración inferior suba. Nunca una vibración inferior va a hacer que la vibración superior baje. Entonces, cuando yo pude aumentar mi vibración gracias a que me amé, a que me conocí, a que supe que había dentro mío y lo habité y estoy viviendo desde mi alma y no desde mi mente, aumento mi vibración y estas vibraciones que están alrededor, que todavía no tienen esa conciencia que yo estoy teniendo, se van a empezar a mover sola y van a empezar a recorrer su propio camino personal para aumentar su vibración. Y de esa manera estás ayudando a tus seres queridos. Datito, les tiro, ¿no? ¿Sos practicante de un curso de milagros? No, jamás hice nada de curso de milagros. La base del cambio es sentir, exacto. Uno se da cuenta si todavía tiene miedo cuando te pasan cosas radicales. Ahí se van todos los conceptos mentales y los sentimos. Claro, uno se da cuenta si todavía tiene miedo porque vive caos en su vida. Bien, cuando yo todavía estoy viviendo desde estructuras mentales, desde el miedo y qué sé yo, voy a experimentar caos constante en mi vida que me va a estar mostrando que yo tengo caos interno. Entonces, si yo estoy viviendo caos en mi vida, necesito dejar de pensar y querer estructurar y querer controlar y rendirme a sentir lo que estoy sintiendo. Parar la pelota. Frenar. Y observar. Ese simple movimiento de dejar de reaccionar frente a los estímulos externos que recibo y observar, a ver qué me está enseñando esto de mí, ya empieza a producir esta transformación interna. Cuando yo logro ingresar en lo más profundo de mí y ya le pierdo el miedo y cada vez que viene una emoción densa simplemente la siento, la transformo y elevo mi vibración, empiezo a fluir con la vida.
Porque ya no estoy resistiendo las cosas. Hoy sufrimos y tenemos caos porque resistimos constantemente un montón de cosas que no nos gusta sentir. Pero por desconocimiento e inconsciencia, porque cuando tenemos más conciencia más profunda nos damos cuenta que es una liberación absoluta. Entonces, ¿cuál es tu indicador de que estás liberando cargas? Es que empezás a vivir menos caos en tu vida. Si hoy estás viviendo un montón de caos, decile gracias, bienvenido caos, porque me estás enseñando que puedo vivir de otra manera. ¿Sí? Cuando decís pierdo el miedo y sonreís parece que estoy en el limbo. Qué exagerada que sos, Luciano. Exacto, si yo sano, otros sanan. Exacto. ¿Cómo paso del miedo al amor sintiendo el miedo? Y dejando de resistirlo y dejando de negarlo. Me encanta que pregunten mucho, porque esa es la manera en la que se puede ir, en la que podemos ir sacando más info. Les bajo info de la nube, se las doy. Bien, entonces, para volver al tema coronavirus, la vibración del coronavirus es justamente una vibración de miedo. Por lo tanto, si vos transformas tu miedo, no te vas a enfermar nunca. Otro datito importante. Si vos transformas tu miedo, no te vas a enfermar ni de coronavirus ni de nada. Porque lo que genera la enfermedad en el cuerpo del ser humano es una vibración densa que no me estoy permitiendo sentir. Entonces, ¿qué pasa? Me duele la pierna. Bueno, me tomo un Ibu 800, un Ibu 2500, de ese que me deja así frito para no sentir el dolor. Fíjense el movimiento. Este es el movimiento más superficial. Bien, este es el movimiento más superficial. Pero en lo profundo, en realidad, lo que yo no estoy queriendo sentir es el dolor. Entonces me tomo un Alplax, me tomo lo que sea que me tome para no sentir el dolor. A nivel físico. Pero en realidad, porque todavía no tenemos esta conciencia profunda de que cada dolor y cada dolencia y cada enfermedad que yo estoy viviendo me está reflejando una emoción densa que yo no estoy atendiendo dentro mío. Me está mostrando un dolor, me está mostrando algo que yo todavía no estoy permitiéndome sentir, que yo todavía no le estoy poniendo amor, ni conciencia, ni luz, ni foco, por lo cual se manifiesta a través del cuerpo. Nuestro cuerpo es lo más sabio que hay. Tenemos que aprender a escucharlo, a sentirlo. ¿Bien? ¿Por qué algunos se contagian y otros no? Por esto mismo. Porque hay una vibración de fondo. ¿Cuál es la vibración del coronavirus? Miedo. El coronavirus le está diciendo háganse conscientes de su miedo. Quien tiene mucho miedo al coronavirus y a cosas es más propenso a enfermarse. Pero la gente que vive desde el miedo, pero vive desde el miedo y desde el victimismo. Ojo, porque aquí hay una distinción, porque todos tenemos miedo. ¿Bien? El tema es la gente que tiene miedo y vive desde el victimismo y dice, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué esta desgracia de Dios? ¿Por qué a mí, que yo que soy tan bueno y tengo tanto miedo y todo va tan mal? ¡Pam! Te pone un tate quieto el coronavirus. ¿Bien? Pero cuando hacemos las personas que están abiertas, que abren un poco más su mente, no te estoy diciendo que sean Buda, ni que hayan hecho un largo camino de transformación. No. Personas que consciente o inconscientemente estén diciendo, vamos a ver qué pasa, ya tienen una posibilidad de mucha inmunidad. Personas que estén abiertas a otras cosas, simplemente abiertas, ¿bien? Esto ya salva. Todos los que están acá viendo este video, toda persona que este video que ustedes están viendo, este vivo que ustedes están viendo, tiene una vibración de mucha apertura. Entonces, todos los que están acá, no se preocupen porque no se van a morir de coronavirus. Así se lo digo. Bueno, acá abrís una puerta súper grande, Lu. Yo conozco gente súper segura que se ha enfermado. ¿Qué es ser seguro? Es la primera pregunta que te hago. Porque el tener... A ver,
Hay gente que, hay un tipo de seguridad que es la seguridad, que es una certeza del alma, y otra seguridad que es yo soy muy seguro. Y me construyo una identidad y una idea de que yo soy una persona muy segura y muy resistente y muy dura, y a mí nada me voltea. Pero ahí no hay amor, ahí hay mucho miedo a sentir. Nada más que se manifiesta a través de una personalidad que se muestra muy suelta, muy segura, pero porque aprendió y porque su entramado energético le permite poner corazas tan fuertes que a una vista muy superficial desde afuera parecen personas seguras, pero por dentro se están muriendo de miedo. ¿Bien? Eso es otra. Y creer no es un símbolo de absolutamente nada, no es símbolo de nada sano. Bien, ahí ya nos metemos. Si quieren en el próximo vivo hablamos de religión, porque se nos va a ir un poco. Bastante podemos hablar de tema de religión. Pero que no tienen miedo del COVID. Claro, pero una cosa es, yo no le tengo miedo al COVID, yo no tengo miedo a nada, pero es una máscara que están poniendo para no sentir miedo. Pero que en realidad en el fondo están llenos de carencias, de miedos, y que ponen esa máscara de dureza porque su entramado energético quizás no son como vos, Lu, por ejemplo, que tenés un montón de agua en tu carta natal. En tu entramado energético tenés mucha sensibilidad, entonces por más que vos quieras hacer fuerza para hacerte la dura, no podés. Hay gente que sí, porque no tiene presencia de agua en su carta natal, por darte un ejemplo, y tiene la capacidad de generar una estructura mental que haga parecer que es una persona segura, pero en realidad no es para nada segura. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Porque preguntale cómo es su vida y fíjate cómo vive y vas a ver que seguramente tiene enfermedades, que seguramente tiene problemas relacionales. Y hay mucha gente también que pone una máscara a través de Instagram y dice, no, yo vivo una vida bárbara. Y están así en la foto, acá, súper feliz, mi vida es toda luz. Y cuando se pone a editar la foto está ahí de vuelta en su vida de mierda, ¿no? Entonces el Instagram tampoco es ningún indicador de felicidad ni de nada. ¿A qué te referís con los que dicen no tener miedo y son irresponsables, Clau? Porque esto es algo que va más profundo. Esto es algo que tiene mucha más profundidad. Si vos sos una persona consciente, porque habitaste tus miedos, no le vas a tener miedo a absolutamente nada. Pero si vos sos una persona que dice no tener miedo y se hace la fuerte, va a vivir en su experiencia de vida cosas que le metan un tate quieto. Un tate quieto le decimos acá en Córdoba una advertencia. ¿Bien? Cuando una persona es irresponsable, porque vamos a ver, acá ya nos entramos en temas súper profundos. Hagan al fin te encuentro, yo no les puedo, en un vivo no les puedo sacar dudas quizás tan profundas, o necesite de varios vivos, ¿bien? Pero, y además de que no tengo todas las respuestas, porque no soy quién, o sea, soy un ser humano que se está descubriendo mucho a sí mismo y puede transmitir desde su experiencia una serie de cosas, ¿no? Pero la responsabilidad real, la responsabilidad en su profundidad es hacerme cargo de mi vida, es hacerme cargo de mis emociones, es hacerme cargo de mis estructuras, es hacerme cargo de mí. Eso es responsabilidad. No es ponerme un barbijo y ponerme alcohol en las manos. Eso es ponerme un barbijo y ponerme alcohol en las manos, no es responsabilidad. Responsabilidad es hacerte cargo de cuál es la vibración interna de miedo, de carencia, de falta que yo estoy teniendo, por la cual no estoy sanando. Y vivo desde el miedo. Y si yo vivo desde el miedo, transmito miedo. Y alimento más miedo. ¿Bien? Eso es responsabilidad. Porque hay gente que va por la vida sin barbijo y no se pone gel en las manos y no contagia a nadie y nunca se contagia. Y hay gente que se pone el barbijo, la máscara, guantes y que va con un lisoform por todos lados, se enferma y se muere. Entonces, ¿qué te está diciendo esto? Que no tiene que ver con cuánto yo haga para no enfermarme.
Vamos a de vuelta a lo mismo. ¿Cuál es la raíz vibracional del coronavirus? Tomen conciencia del miedo que tienen. Transformen su vida. Dejen de vivir desde un lugar tan carente. Dejen de vivir desde un lugar tan irresponsable emocionalmente. Dejen de alimentar más de lo mismo. Porque si siguen de esa manera, se van a morir. Realmente. ¿Bien? No es para que tengan miedo. O sea... No es para que entren en pánico por lo que les estoy diciendo. Simplemente es para que tomen con más conciencia. ¿Sí? Yo no tengo miedo del virus. Porque una cosa es lo que produce la mente. Yo puedo decir que yo no tengo miedo, que yo soy una persona fuerte, qué sé yo. Y adentro, porque cuando yo digo algo que no es verdad, internamente hay una vocecita que me dice... no te creo. Y eso lo pueden comprobar. Cuando yo digo algo y digo, no, yo me siento muy bien, yo internamente sé que no me estoy sintiendo muy bien. Y que estoy verseando. Y eso es muy fácil. Es muy fácil decir que yo me siento muy bien y yo no tengo miedo. Y por dentro me estoy muriendo de miedo. Pero ¿de quién? Ahí es donde tenemos que ser responsables, gente. Ahí es donde yo tengo que ser realmente responsable y darme cuenta y decir... Dejemos de caretear que soy una persona fuerte, que soy una persona que no tiene miedo. Porque eso no está no estás tomando conciencia real y profunda del movimiento que hay que hacer. Estás queriendo sostener más de lo mismo. Resistencia. Hay miedo, resistencia, mente, carencia. Hay un montón de cosas que no son las que te van a llevar realmente a una transformación real de tu vida. No te van a llevar a transformar el miedo en amor, ni te van a llevar a poner amor en el miedo. Simplemente es más resistencia a no sentir. ¿Bien? Claro, responsabilidad, mira, te lo hago mejor todavía. Responsabilidad es sentir. Punto final. Responsabilidad es abrirme a sentir absolutamente todo lo que sea que esté dentro mío. Porque en la responsabilidad es ser consciente de eso que sentís, es seguir poniendo el sentimiento acá y yo separado de ese sentimiento, haciendo conciencia del sentimiento. Y eso no es sentir. Sentir es sentir. No es un movimiento que yo tenga que hacer desde la mente, ni desde la acción, ni desde nada. Cuando se siente, se siente. Seguramente han pasado momentos muy tristes en su vida. Seguramente han pasado algún momento en los que no pudieron simplemente poner una barrera mental para sentir. Y han sentido. Y listo, eso es sentir. Sucedió, se sintió. No están entendiendo cómo es el sentir. ¿Bien? Ese movimiento llevado cada vez más y más profundo, y más profundo, y más profundo, y más profundo, hasta que llegué a autoconocerme tanto, hasta que llegué a indagar tanto en mí, que ya sé y ya conozco y ya llegué a la raíz vibracional de mi miedo más profundo y sané. Eso es sanar. Ahí sané, ahí soy yo mismo, ahí desperté, ahí hice todas estas cosas tan bonitas que se viven diciendo por frases y por cosas, pero que siguen siendo más cosas desde la mente. ¿Bien? A ver, Solzhenitsyn. La busco. El COVID nos vino a preparar para entrar a la quinta dimensión. Sí, pero a ver. El 5D es esta conciencia de colectiva, es esta conciencia de estar conectados a algo más grande. ¿Bien? Y de alguna manera sí, es algo que se va a producir de manera automática cuando hagamos este movimiento del que les vengo hablando en este vivo, de lo que les hablo siempre. ¿Bien? Mucha gente me pregunta, por ejemplo, esto que me preguntaron, ¿vos te leíste algo de los, ¿cómo se llaman? Del curso de milagros? ¿De dónde sacaste esto? De la nube. No lo estudié en ningún lado. ¿Bien? Eso es el 5D. Es el acceso a otro tipo de dimensiones que no es la 3D, no es la materia, no es esto duro. Es una conciencia, son otro tipo de energías que están disponibles para los seres humanos, pero que todavía no tienen mucha conciencia acerca de cómo utilizarlos. ¿Bien? Pero es
energía más sutil, no tan densa, es energía sutil que tiene información. Información que nos sirve para comprender la existencia de una manera más profunda. Y sí, el coronavirus no es que el coronavirus nos está preparando para la quinta dimensión, sino que el coronavirus está reflejando que todas esas cosas que no nos permiten ese salto de conciencia, vivir desde un lugar más profundo, desde un lugar más abierto, más consciente, más evolutivo. ¿Bien? El coronavirus es, fíjense que tiene una banda de miedo y que el miedo no los va a llevar a ningún lado y que tienen que cambiar algo para que puedan vivir desde otro lugar. ¿Por qué? Porque la Tierra está subiendo su vibración y nosotros no estamos separados de la Tierra, del planeta Tierra. Entonces empezamos a sentir eso y, como les digo, vibración superior domina vibración inferior y nosotros también nos empezamos a hacer preguntas y a cuestionar y a decir, che, hay que cambiar algo. Pero esto del salto a quinta dimensión, sí, es la posibilidad de tener un entendimiento más profundo de la existencia. Y se produce de manera automática cuando yo sano. Porque para yo poder tener conciencia de esa dimensión, ya estamos conectados a esa dimensión. No es que de repente vamos a empezar a vivir. No, ya somos seres viviendo en 22 dimensiones. Si quieren entender más profundo temas de esto de las dimensiones, qué sé yo, pueden seguirlo a Matías de Estéfano, que es una almita que vino a traernos toda esa info más profunda acerca de cosas más cósmicas. Pero yo les recomendaría que no se enrosquen tanto la cabeza con el tema de las dimensiones y se encarguen de la 3D, que ya les está dando un montón de laburo. Bien. Ya la 3D nos está dando un montón de laburo, así que hay que permitirse sentir. Bien, hay que permitirse sentir, hay que permitirse transformar la densidad del miedo para que podamos automáticamente tener más conciencia acerca de un montón de otras cosas. Y van a ver cómo cuando ustedes transforman su miedo empiezan a entender cosas que no tienen ni la más remota idea de por qué las entienden. Es porque están de repente siendo seres humanos más evolucionados. Y un ser humano evolucionado tiene otros poderes que el ser humano que todavía está viviendo desde este lugar tan chiquito no puede. ¿Bien? Sí, bueno, Matías es un alma que vino, que ya tiene un montón de experiencia de viajes interestelares, bien, y trae un montón de información y súper profunda, pero les repito, no tiene ningún sentido, bien, entender cuántas dimensiones hay, si estoy conectado con una más, si yo todavía sigo peleado con mi mamá y con mi papá. Así se los digo. Corta la bocha. ¿Bien? No tienen que preocuparse por cosas más elevadas y más profundas, porque el querer comprender desde la mente todo eso no tiene sentido, no les va a llegar a nada. Es como ocupar espacio, energía y tiempo en algo que todavía no hace falta. El alma sabe muy bien cómo guiarlos a la información, a los momentos, a la situación, a todo lo que ustedes necesiten para evolucionar. Pero para vivir desde el alma y vivir desde ese real, dejar fluir la vida y que el alma me muestre absolutamente todo lo que yo tenga que aprender, tengo que dejar de controlar y de querer estructurar todo para poder justamente volverme más sensible a la información. Porque la información es vibración, ¿bien? Y hay información súper profunda acerca de la existencia. Pero esa información tiene una vibración que si yo la quiero incorporar desde un lugar, desde una vibración mía que todavía está muy desde el miedo y muy desde querer controlar, no me va a servir de nada. No te va a servir de nada, va a servir para juntarte en un grupo de amigos espirituales y ponerse a hablar a ver de quién sabe más acerca de la existencia, pero siguen ahí teniendo miedo, entonces no sirve de nada, ¿bien? Por eso es importante, primero lo primero que es aceptarme a mí mismo, a mí misma, autodescubrirme, saber qué tengo adentro, saber cuál es mi información, saber cuál es mi densidad, y dentro mío están todas las respuestas. Ahí van a encontrar como la información más profunda acerca de un montón de otras cosas. Pero no es algo de lo que se tengan que preocupar, ¿bien? A ver si no tengo más. No tengo más preguntitas. Si tienen preguntitas, háganme preguntitas, ¿eh? Esto funciona así, tiqui, 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 tiqui. Entonces, si seguimos con esto del COVID, del COVID-19, tranqui, take it easy.
si ustedes permanecen en apertura a autoconocerse, si ustedes tienen la inquietud, si ustedes están viendo esto, si ustedes están abiertos a escuchar a este loco que está diciendo estas cosas, es porque tienen una vibración en donde el coronavirus no va a llegar. O si les llega, les va a llegar a través de una gripe, que les va a hacer acostarse un rato, tener fiebre, como cualquier otra cosa, pero no les va a pasar más nada que eso. Bien, no teman por eso. Sientan el miedo de última, siéntanlo. Digan, che, sí, estoy haciendo esto. Bien. ¿Puede decir que se podrá no tener miedo a nada? Yo, sí, te puedo decir que sí. No, se puede no tener miedo a nada. Absolutamente. Porque cuando vos... O sea, ¿por qué tenés miedo? Porque resistís. Tenés miedo porque resistís todavía cosas en tu vida. Igual, André, felicitaciones porque estás en Al fin te encuentro y vas a aprender todo esto en profundidad. Pero sí se puede no tener miedo a nada. Pero ¿cómo es que yo no tengo miedo a nada? Dejando de tener miedo al miedo. Cuando yo me permito sentir y hago este movimiento de sentir mi densidad, porque el miedo es una emoción densa, cuando yo me permito sentir esa emoción densa, la conozco. Y cuando yo conozco algo, no le tengo miedo. O vos le tenés miedo a... Cuando vas a comprar a la panadería y te atiende la panadera y te dice un medio de criollo, o acá decimos en Córdoba, o lo que sea, los criollos creo que están acá en Córdoba, no le tenés miedo a eso porque lo conoces. ¿Bien? Todo lo que no conozca le vas a tener miedo, pero si le perdés el miedo a lo desconocido, si le perdés el miedo al miedo, si le perdés el miedo a todo esto, ya está. Cada vez que venga un miedo, en vez de resistirlo y de tenerle miedo al miedo, digo, ok, estoy haciendo esto, lo acepto, que me estás enseñando, lo siento y se suelta. Y vivo en ese constante fluir. ¿Por qué? Lo vamos a ver mañana, en la clase de mañana vamos a ver bien en profundidad esto. ¿Qué pasa? Para vivir, para ser uno mismo, para vivir desde el alma, para vivir desde el corazón, para vivir desde este lugar más profundo, para vivir desde el amor, tengo que primero darme cuenta de que no estoy viviendo desde ese lugar, desde que estoy teniendo un montón de miedo, desde que estoy teniendo un montón de estructuras. ¿Bien? Cuando yo logro empezar a tomar conciencia de eso y me empiezo a rendir a la vida y me empiezo a vivir desde el alma es infinita, nunca muere. Tu esencia jamás va a morir porque es infinita. De hecho, tu alma reencarnó 1.000.000 de veces. Lo que muere es esta personalidad, es este ego, es este cuerpo que me sirvió por una determinada cantidad de tiempo para experimentarme a mí mismo y para de alguna manera tener una posibilidad de aprender, de tener el panorama amplio. Esto lo vamos a ver mañana en profundidad. Cuando yo tengo un cuerpo y cuando yo tengo esta experiencia de sentirme separado de las cosas, puedo ver con objetividad. Y eso es la bendición del 3D. Está buenísimo estar acá en este planeta Tierra experimentando. Pero una vez que se muere este cuerpo, se muere esta personalidad, tu alma va a seguir infinitamente. Pero ¿qué pasa? Cuando vivimos desde el alma y tenemos conciencia de que somos infinitos, le perdemos el miedo a las cosas. Porque el miedo más profundo del ser humano, en algún punto, es la muerte. Uno de los miedos más profundos. Es la muerte. La muerte física y la muerte simbólica, el miedo a lo desconocido, el miedo sobre lo que no tengo control. Pero eso es un movimiento muy chiquito que se produce por la mente. Yo pienso, y no me puedo hacer una idea desde la razón, de cómo sería lo desconocido, de cómo sería vivir sin miedo, de cómo sería... Y mientras yo siga queriendo intelectualizarlo y comprenderlo y encajarlo y ponerlo en una cajita y una estructura para comprenderlo, me estoy perdiendo vivir desde el alma. Que el alma sabe que es infinita. Entonces, cuando uno vive del alma, cuando uno vive desde el alma y desde el corazón en el planeta Tierra, se caga de la risa. Porque se da cuenta que es infinito y que jamás muere. Y que esta es simplemente una experiencia más dentro del vasto universo y de las vastas posibilidades de existencia para experimentar, para aprender. Entonces está todo bien desde este lugar. Cuando yo vivo desde el corazón y desde el alma, no le tengo miedo a nada porque sé que soy infinito. Si hoy tengo miedo es porque creo que si yo dejo de ser lo que estoy siendo,
que ese es mi ego. El ego siempre quiere tener continuidad y quiere no morir nunca. Cuando yo hago ese movimiento y tomo conciencia de que hay algo dentro mío que todavía se cree separado y que tiene miedo, qué sé yo, y me permito esa muerte, dejo de tenerle miedo a la muerte, dejo de tenerle miedo a lo desconocido, dejo de tenerle miedo a tantas cosas por las que sufrimos, y desde ese lugar que venga lo que venga. Si yo soy un alma en realidad infinita. Pero cuando tengo la conciencia de que soy un alma infinita, no cuando la entiendo, porque yo les puedo decir a ustedes acá que soy un alma infinita, y ustedes dicen, soy un alma infinita. Pero eso es entendimiento, no es conciencia. La conciencia se gana cuando me permito sentir. ¿Bien? Gracias a ustedes por abrirse a cosas más profundas. Si sanas vos, sano yo, si sano yo, sanas vos, porque todos somos uno. Así que gracias a ustedes. Somos parte de lo mismo, somos la misma especie, así que para mí me llena de amor que puedan ustedes tener más claridad también. Por más que mi alma siga donde sea, eso no me calma. ¿Y por qué estás queriendo comprenderlo? Lu, mi amor, estás todavía queriendo comprender desde la mente. Por eso, porque si vos querés seguir queriendo comprender desde la mente, querés seguir queriendo controlar absolutamente todo lo que a vos te parece que es malo, porque eso es un juicio que vos haces de que hay algo malo, ¿bien? Cuando vos seguís haciendo juicios acerca de lo que es malo, de lo que es bueno, de lo que es oscuro, de lo que es claro, de lo que es blanco, de lo que es negro, seguís viviendo desde la mente y no estás teniendo conciencia de la profundidad de tu alma. Y ahí, obviamente, que no te vas a encontrar absolutamente ninguna calma y ninguna paz, porque seguís queriendo controlar todo para no sentir cosas más profundas. De todas maneras, vos estás en el curso, así que vas a ir viendo esto con más profundidad. Bien, mi gente, ¿se comprendió entonces? Ya pasó la hora. Espero que se haya comprendido cuál es la raíz vibracional del coronavirus. Miedo. Háganse conscientes del miedo que tienen que no los deja vivir. Si quieres vivir realmente y dejar de sobrevivir y de tener miedo a todo, abrite a sentir. Abrite a espacios donde puedas empezar a ampliar tu conciencia. Al fin te encuentro, este curso que empieza la próxima edición empieza en junio, tienen la posibilidad de inscribirse. El martes 1 de junio va a empezar de vuelta, es un curso de 3 meses donde se va a cursar todos los martes, bien, de 19 a 21 horas, y van a comprender bien a profundidad todos estos conceptos, cómo es que puedo empezar a tomar conciencia, cómo es que funciona mi mente, cómo es que funciona mi ego, cómo es que funciona mi alma, cómo hacer para transformar todo ese miedo y todo ese pensamiento y todo ese caos mental en paz, en sanación y en realmente ser uno mismo y empezar a acercarse al alma. Todo eso lo está preparado en Al fin te encuentro para un pasito metódico para ir llegando a eso, así que ya saben, tienen la información en el link de la bio, de mi bio, del perfil de Instagram, se pueden anotar, me pueden hacer preguntas, lo que sea, bien, estoy acá siempre para responder todo. ¿Puedo repetir el curso 700 veces? No, Luciana, no te voy a dejar que repitas el curso. Con este ya te va a bastar. Bueno, mi gente, no sé si tienen alguna pregunta más, algo que quieran transmitir, preguntar, háganlo, si no, ya voy cerrando. Ha sido un placer para mí compartir todo esto, porque yo he estado en muchos lugares de mucho miedo y he sentido mucho miedo y he sentido mucho caos en mi vida y he querido controlar todo para no sentir ese miedo. Y por eso les estoy diciendo lo que les estoy diciendo. Porque yo pude transitar ese proceso. Si yo pude transitar ese proceso porque soy ser humano, vos también sos un ser humano y también puedes transitar ese proceso. Es así de simple. Yo no soy diferente a vos. Somos lo mismo. En esencia somos la misma especie. Tenemos las mismas capacidades. Tenemos las mismas posibilidades de vivir lo mismo. ¿Bien? Entonces, háganle. La vida está para disfrutar, se los digo. La vida está para disfrutar. Se puede no tener miedo. Se puede vivir desde el amor, se puede vivir desde la abundancia, todo esto es posible, pero hay que tomar la conciencia profunda de eso, no es simplemente leerme un libro. ¿Bien? Gente, les mando un abrazo enorme, buenas noches, que descansen, estamos con luna nueva, así que sigan descansando ahí, si sienten cansado el cuerpo, si sienten cansancio físico, dense bola.
el cuerpo les está diciendo para un poco, no sigan atosigándose y diciendo si no, yo tengo que hacer porque no puedo parar, porque después el cuerpo les pasa factura fuerte y los termina tirando a la cama. Así que tírense a la cama con conciencia, descansen, así después no les viene algún malestar que los tire obligados y obligadas. Gente, los quiero un montón. Abrazo grande. Buenas noches.